Y ahora sí, llegó el momento de presentar a nuestro entrevistado del día. Jorge Agesta es músico, compositor, docente, gestor cultural y productor artístico. ¿Algo más? No. Algo más también. Desde 1983 hasta la actualidad ha producido alrededor de 4.500 eventos que van desde obras de teatro ganadoras de premios hasta shows de artistas tanto nacionales como internacionales. Estaba leyendo el currículum extendido. Sí. Sí. Y nada, trabajó ahí con Charly García, gente como muy poquito conocida, Tranqui. ¿viste? Medio under. Claro, Medio tranqui. under. Sí. También tiene una larga experiencia en función pública, iniciando como director artístico del Hotel Provincial de Serra la Ventana en 1988. Entre el 91 y el 94 también fue coordinador del área cultural del municipio de Bahía Blanca y director de teatro municipal entre 1994 y 2023, productor del Ballet del Mercosur y coordinador del OAS entre 2015 y 2017. Nada. Tranqui. No, ¿para qué sigue? Desde 2007 es el director artístico de la Feria FISA Bahía Blanca y a partir del 2022, junto a Teresa Prost, Miriam Bagne y la Cooperativa Cultural Trafquintu, es coproductor de la Feria Internacional del Libro de Bahía Blanca. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, un currículum Bien. muy interesante. Cuando terminamos de decir el currículum, nos quedamos sin tiempo para el programa. Nos vemos la próxima semana. No, pero no es la idea. No, absoluto, bueno. En absoluto. Pero bueno, hablando un poco de esto, ¿querés contarnos un poco sobre tu carrera como gestor cultural o como productor artístico también? ¿Qué fue lo importante para desarrollarte en este ámbito? ¿La formación académica, la experiencia, un poco de todo? Yo comienzo con un grupo musical, básicamente, y mi padre era el director del Teatro Don Bosco. Ajá. Entonces, bueno, ahí en el Teatro Don Bosco hice de todo: iluminación, sonido, producción, poner telones, sacar telones, lo que se les ocurra en un teatro, Sí. bueno, todo. Tramoyistas, que son los que suben y bajan Claro. Sí. las escenografías, bueno, de todo eso. Por otro lado tenía un grupo musical que se llamaba Iquerás, en los 80, y en eso, bueno, todos hacíamos de todo. O sea, en ese momento no había productores, prácticamente. Había un par de productores en el país, nada más. Daniel Greenback era uno de esos, después Héctor Caballero, y 4 o 5 más, básicamente. No había en general productores. Entonces cada grupo que había de teatro, de danza, de lo que sea, tenía que hacer autogestión de todo. Y hacíamos desde la prensa, pegar los carteles. En ese momento no había ni Instagram ni nada. La difusión era otra cosa. La difusión era la radio y la televisión, que había 4 radios. Claro. En ese momento había 4 radios acá en Bahía, 2 televisoras. Dos canales de televisión, claro. Con lo cual, o sea, todo se basaba en la buena voluntad y un diario. Y bueno, en eso no cambiamos demasiado. No hay tantos más. Pero básicamente era, a ver, la buena voluntad de los periodistas, entrevistadores y todo eso, que te dieran un espacio en esos lugares. Básicamente era eso. Así que había que moverse mucho de decir, bueno, ir a cada uno. Además, hacíamos publicidades también, o sea, con flyers, pero de A mano. papelitos, Claro. Claro, sí. que se le llamaban volante mariposa. Claro. Ahora se llaman flyers. Está bien, claro. Tiene todo el sentido del Es mundo. lógico, ¿no? Globalizó el Bueno, término. Exactamente. Pero en ese momento eran volante mariposa que agarraba, que se llamaba mariposa porque eran los que se tiraban de los Claro. aviones en su momento. Después se prohibió tirar Claro, ¿no? papeles de los aviones. Alta Pero contaminación. claro, pero en un momento se tiraba. Usaba así. Pero en ese momento había muy baja contaminación todavía. En ese momento podíamos destruir el planeta un poquito más. Claro. Nos quedaba un poco del planeta para poder baquetear un poquito. Sí, o sea, la alta contaminación no son los últimos 25 o 30 años. Después lo otro, no había ni botella de plástico, ni envase de plástico, ni nada por el estilo.
Claro. Con lo cual era bastante diferente en cuanto a eso. Y bueno, así que en cuanto a eso, empecé en este tipo de cosas. El primer espectáculo que hago, así de un artista que no era lo que yo hacía, o sea, no era de la autogestión nuestra, fue Facundo Cabral. Mirá. Que eso fue en el 81, en el Teatro Don Bosco. Y después otra vez en el Club Universitario, también. También de Facundo Cabral. También de Facundo Cabral. Así que bueno, ahí empezó, después vino Víctor Heredia, ¿quién más en ese momento? Bueno, no me ¿cómo es que se llamaba? Bueno, después algunos conjuntos de tango, otros de música también. Y después con el grupo nos vamos a vivir a Buenos Aires. Yo estuve casi 5 años en Buenos Aires, 4 años y monedas. Con el devenir de la democracia, fue que nos fuimos a Buenos Aires. Tuve un pub en Buenos Aires, en lo que es la estación de Belgrano C, donde estaba la estación de Belgrano C, ahora está arriba la estación. Bueno, antes estaba a nivel de suelo. Bueno, estaba ahí nomás, o sea, a 20 metros de la Y vos estación. gestionabas ese bar, ese pub. No, era nuestro. Era- O sea, ah, era con otras 2 personas, con otros 2 socios, teníamos un pub, bueno, que ahí estuvieron los ratones paranoicos, qué sé yo, estuvo Patricia Sosa, Celeste Carballo, y bueno, Un montón Claro, de sí. grandes Una pila. artistas. lo que tiene que muchos vivían por ahí cerca. Claro. En Belgrano vivían varios claro, artistas. Belgrano, claro. Entonces, algunos estaban a una cuadra, porque eso estaba frente a lo que es, no sé si conocen lo que es Barranca de Belgrano, la plaza de las Barrancas de Belgrano. Bueno, estaba frente a eso, o sea, cruzando Campos, estaba del otro lado, Luis María Campos. Entonces, bueno, ahí en ese momento, la movida que había en la plaza esa, ahí tocaba todos los fines de semana Spinetta, León Gieco, Charlie O, Lebón, Lerner, todas las estrellas de ese momento tocaban ahí. Entonces nosotros teníamos el pub a media cuadra de ahí. Entonces se hacía había toda una movida ahí, ahí estaban todos los pubs, qué sé yo, en otro pub que estaba a 2 cuadras estuvo Pat Metheny, bueno, en otro, y tocaban todos en esos lugares. En esos lugares que estaban en, no sé, 10 cuadras a la redonda. Claro. Y vos Claro. seguías ahí el pub y ahí como ya invitaba gente a tocar. Claro, Ahí como que ya algunos... arrancaba lo de la gestión cultural, ya arrancaba a Exactamente. gestionar cosas, ¿no? Exactamente. ¿Y Bueno, de ahí cómo pasa lo de más masividad? ¿Cómo pasa de tener un pub y tener tus banditas a... lo que ya, tiene que ya en ese momento, por ejemplo, a mí me tocó tocar la primera vez en Buenos Aires, el día anterior había estado Los Abuelos de la Nada. Sí. Nosotros tocamos un domingo, el sábado habían estado Los Abuelos y el viernes había estado Soda en el mismo lugar, que era la Esquina del Sol, que era un pub muy famoso de esos momentos, con lo cual, o sea, toda la movida se daba ahí y estaba muy cerca Obras Sanitarias. Obras Sanitarias está sobre Libertador, o sea, quedaba a 6 cuadras de donde vivía y donde teníamos el pub. Teníamos la casa al lado del pub. Y entonces, o sea, toda la movida cultural ahí en ese momento no había ni, o sea, al Luna Park el único que había pasado era Sui Generis hasta ese momento. Después se empezó a hacer mucho más masivo. Pero, por ejemplo, no había estadios de fútbol donde se hicieran recitales ni nada por el estilo. O sea, lo más grande que había era ir a obras, que era una cosa así como ir a estudiantes acá. Claro. El tamaño, más o menos, unas 5.000, 4.000 personas, más o menos, que podían entrar. Una cosa así. Y después vuelvo, estuve en el, ¿cómo es que se llama? Estuve en el Hotel Provincial.
Y después, bueno, ya me llama Jaime y Ricardo Margo, porque yo hacía un ciclo en el Teatro Municipal todos los jueves. Ujú. Que hasta ese momento, los miércoles y los jueves no pasaba nada. Mm. Entonces, como los jueves en general estaban libres, entonces empiezo a hacer un ciclo con músicos de acá de Bahía que se llamaba Violín en Bolsa. Y ese ciclo se fue haciendo grande, grande, hasta que se llenaba todos los jueves de teatro. Claro, enorme. Era la gente que por ahí no salía tanto los fines de semana, sino que salía los días de semana. Claro. Bueno, se empezó eso. Estaba Ricardo Amargo en ese momento como director del teatro. Ujú. Bueno, y cuando Jaime Linares gana las elecciones, me ofrece ir como director del teatro. Ahí va. Entonces ahí empiezo toda esa cosa más que tenía que ver con la gestión. Claro, ahí ya empezaron como a profesionalizar Exactamente. la producción, sí. Profesionalizar toda la producción. Bueno, así que ahí se hicieron, bueno, estuve casi 12 años entre lo que fue la Secretaría de Cultura Ujú. como coordinador de las artísticas y director del teatro. Al principio hacía las dos funciones. Claro. Era coordinador. Yo tenía 30 en ese momento. Con lo cual podía hacer las dos funciones. Hacía las dos funciones, dormía 2 horas, ¿no? O 3. Y bueno, ahí fue cuando se dio también lo de la comedia municipal, el Fondo Municipal de las Artes Claro. y todo eso. Sí, todo junto, bien. Bueno, en ese momento a mí me tocó hacer, ya había salido, había pasado por el Consejo Deliberante, pero después había que hacer la instrumentación. Bueno, entonces me tocó hacer la instrumentación en ese momento de todo eso, o sea, Claro. de lo que era la comedia municipal, que era diferente antes. Había un elenco que era la comedia municipal, más 5 elencos que ya estaban formados, venían haciendo obras. Ujú. Entonces los contrataba por 10 funciones a cada uno para que puedan hacer la próxima producción. Claro, Claro. sí. Pero era una obra que ya había terminado, por ejemplo, qué sé yo, en cualquier sala. Había terminado en la sala y entonces, pero ya tenían todo armado. Entonces, hacer las 10 funciones que nosotros las llevábamos a diferentes partes de la ciudad o de la región. Y bueno, y le daba la posibilidad de hacer otra cosa. Porque yo soy un convencido que, o sea, donde hay algo nuevo, novedoso o disruptivo, en general está en la cuestión independiente. Mm. Sí, más vale. Sí, sí, sí. Más vale que sí. 99% de las veces Claro. está En en la la recontra. en la Sí. gestión independiente. Sí. Entonces, esto daba la posibilidad de que la gente que estaba haciendo en teatro gestión independiente Mm. pudiese tener que el Estado lo contratara por una cantidad X y pudiera Claro. seguir con otra cosa. Bueno, así pasaron muchas cosas. Después, bueno, me voy a estudiar a Flaxo para Sí. gestión y administración cultural. Ahí va, sí. ¿Esa formación te sirvió para la gestión? O fue más de experiencia. No, ¿Cómo fue? o sea, yo tenía mucha experiencia, pero, o sea, fuera de que había estado, porque yo estudié agronomía acá, o sea, Ujú. fui de los primeros que estuvo acá, en el edificio acá al lado. O sea, yo tenía mucha experiencia, pero lo que me dio lo que era la parte universitaria, me dio el ordenar las cosas. O sea, hacerlo metódico. Claro, entiendo. Claro. Y que no es cosa menor. O sea, No, uno no, trabaja obviamente. muchísimo menos, trabaja más ordenado, sabe a quién decirle, bueno,
encárgate de tal cosa, Sí, a encárgate a delegar. Bueno, uno aprende mucho en ese tipo de Sí. cosas. ¿Y cómo es? Porque nosotros estamos acostumbrados a hacer, estamos con la Feria del Libro, pero alrededor del año, cuando no hay Feria del Libro, yo he organizado eventos en cafés, que Sí. son chiquitas, ¿no? Sí. ¿Cómo es organizar un evento masivo de tanta gente? Eh, ¿Qué hay que tener en cuenta, por ejemplo? que hay que tener en cuenta y mirad, yo por ejemplo ahora estoy con lo de FISA, por Sí. ejemplo, ¿no? Que es como para 100.000 personas en el fin de semana, más o menos. Y debes tener unos 750 ítems, más o menos, para tener en cuenta. Ahí va. O sea, desde... Extendemos unas 4 horas del programa, Ya. podemos producción. No, pero ahí, lo que tiene que eso, uno empieza con 30. Claro. Y después, pero me faltó la luz de tal cosa. Pim, lo pones. Bueno, en vez de 2 micrófonos, son 3 micrófonos. Los cables y o sea, vas agregando, Y pero después eso lo la vas lista. agregando con los años. Claro. Bueno, a Leandro le he pasado algunos, algunos Excel con ese tipo de cosas. Y básicamente los de producción son todo lo mismo. Algunos ítems se usan, qué sé yo, grupo electrógeno. Sí. Si vas a hacer algo en un lugar que ya está contemplada la electricidad y que no hay problema, eso queda aparte. O el catering. El catering por ahí es solamente agua para el panelista que viene o lo que sea y punto. O sea, continuamente, o sea, esto, por ejemplo, Claro, los banners. los banners, el monitoreo, las jirafas, o sea, todo ese tipo de cosas. Y bueno, y hay que tener un orden, sin ninguna duda, porque si no te pasa por arriba el Claro. evento. Sí, sí, sí. Y además hay que tener una cosa bastante en cuenta que tiene que ver con, por ejemplo, con esto, con la de la Feria del Libro. Uno tiene que tener la idea que está haciendo un negocio, no estoy hablando de que se vaya a ganar plata, sino todo lo contrario, pero no deja de ser un negocio porque uno está fuera del ocio, ¿no? Entonces, ese negocio uno lo hace durante 6, 7, 8 meses, que es ese negocio, pero que va a durar 4 días. Sí. Claro. Entonces, uno tiene que hacerse la idea de eso, no que va a trabajar 4 días No, claro. o que va a trabajar una semana y media. No, tenemos 6, 7 meses de trabajo para que Llegar 4 ahí. días se vea. Claro. Sí, 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 tal cual. Y no se ve todo. No, se ve tal cual. una partecita, lo que está para el público. Esto es más o menos como cuando uno prepara una obra de teatro, de ballet, o un grupo musical que va a hacer un concierto o algo por el estilo. Es lo mismo. Uno está 6, 7, 8 meses, 12 meses preparando algo para que se vea en un recital o en un concierto o Sí, en es una actuación. una hora y algo y ya se termina todo. Y cobran tanto por una hora. Ya. No, claro. Es que no es sea, que es la- ahora. Sí, es verdad. O sea, todo el mundo lo dice. O sea, no, Obviamente. y se cobran tanto por una hora. Digo, primero, tuvieron que estudiar, ¿no? Tuvieron que practicar, Tuvieron que tuvieron que venir capacitarse, todos los Organizar, días. escenografía, todo. Claro. Sí, sí. Todo eso, o sea, por ahí se ve en una hora X cosa, una partecita, o sea, lo que se muestra al público. Pero toda la previa, el público no lo sabe y no tiene por qué saberlo. Claro. Que otra de las cosas que dicen comúnmente es decir, pero vas a hacer todo esto, pero te va a dar plata después esto. Y a veces no. Uno cuando está haciendo este tipo de cosas que tienen que ver con lo artístico, cultural, puede ser solamente artístico, puede tener más que ver con lo cultural, las dos cosas. En general uno no piensa si va a ser plata o no va a ser plata. Claro. Pasa por decir, che, esto no existe. O existe en otras partes, Claro. lo podríamos hacer acá. Y Estaría bueno que existiera acá. exactamente, todo ese tipo de cosas, que es lo que nos moviliza a hacer ese tipo de cosas. Tal cual.
Vamos a pasar un poco a preguntarte porque si sobre no va la a ser Feria del muy Libro. pesado. No, es que, no, me encanta. Estamos muy cansados. Tenemos más preguntas sobre tu trabajo, pero queríamos preguntarte un poco sobre la Feria del Libro también, que es algo que ya venimos organizando, como decías, hace varios meses, acá todos con Trasquinto también. ¿Cómo surgió la idea? Porque esta es una idea que ya venían manejando con Miriam y con Teresa en algún momento. ¿Había otros eventos similares en la ciudad? ¿Cómo fue el proceso de cranear la Feria Internacional del Libro de Bahía? Fue más como esto que... Tema uno. La Feria del Libro, o sea, la pensaron Teresa y Miriam. Bien. Me convocan a mí como productor, Ujú. porque ellas tienen una faceta más en lo artístico Claro. y docente que en lo que es la producción. Y poco tiene que ver todo lo otro con lo que es la producción. La producción tiene que ver más con... Tiene una partecita de lo creativo y después todo lo otro es mucho laburo. Punto. No hay mucho más que hablar. Como acá con la radio. Claro. Sí. O sea, está la parte creativa, que es un ratito, Ujú. y después está toda la preproducción, buscar a la gente, llamarlo por teléfono, Tal vas cual. a venir, pero está por tal lado, Sí, tal y cual. todo ese tipo de Tal cual. cosas. Bueno, tiene que ver más con eso. Bueno, entonces me convocan a mí. En principio, bueno, ellas la querían hacer en FISA, Ujú. porque como sabían que yo estaba allá, era una cosa, o sea, no era escalable para Bahía Blanca. Ujú. O sea, tenías que tener más de 1 millón de habitantes en la región para poderlo hacer allá. Claro. Porque también es eso, o sea, con la producción hay que ver cuál es la escala que tenés. O sea, de Claro, sí, acuerdo a la escala que tenés, es que vos podés decir, bueno, programo tal cosa, tal otra. No, tal cosa y tal otra no, porque Ujú. eso es para otra escala. Es decir, te tenés que ir a Rosario o a Córdoba Ujú. o ese tipo de cosas. Eh, Hay que manejar muy bien la escala en cuanto a eso. O sea, por eso que normalmente este tipo de cosas empiezan siendo una cosa pequeña y después se van Van agrandando. creciendo. Entonces no era para ahí, lo planteamos de hacer en el teatro. Bueno, me preguntan a ver dónde lo podíamos hacer y vemos en ese momento, o sea, la primera opción fue la biblioteca. Claro. En ese momento, como emblema del libro. Ujú. Bueno, después de ciertas cosas dijimos no, porque no nos daban la cantidad de salas, que esto, que el otro. Bueno, al final terminaban haciéndolo en el teatro y Casa Colema. Y 2 museos también. O sea, Repartir un poco el espacio. una movida brutal para 3 personas. Fue un delirio el primer año si no hubiese sido por toda la gente del teatro, los técnicos, los administrativos, la directora en ese momento, Julia. Si no hubiese sido por ello, o sea, hubiese... y en Casa Coleman, Gabriel, Claro, sí, sí. El coordinador. el coordinador, bueno, y toda la bola esa, que nos dieron lo que no tenían. Porque Tal cual. se pasaban 10 horas por día. Ahí. Además que nos ayudó la Asociación de Hoteles, TGS, ¿cómo es que se llama? Después el Hotel Muñiz por su lado, Big Six también, o sea, Tuvieron apoyo de mucha gente. es que si no, no se puede hacer. O sea, estas cosas no dan plata. En general hay que poner plata. Y además de todo el tiempo que uno pone, de toda la energía que uno pone y todo eso, o sea, uno lo hace por otro tipo de cuestiones, no por si va a ganar No, plata no o por no. el rédito, claro. Por ahí me podés decir, ¿da cierto prestigio? Sí, te digo, sí. Esto tanto para nosotros en la primera gestión, la primera vez que se hizo en el 2022, a cuando ya entra más, o sea, porque al principio, en el 2022, Trafquintu fue como la parte administrativa contable. Claro.
a partir de ahí, Trafquinto empieza a formar parte realmente de la feria y este año es que prácticamente se hace cargo de la feria, Ujú. Trafquinto. Y ahora, hablando de este año, ¿qué es justamente el objetivo de la feria este año? ¿Qué es lo que se está proponiendo el equipo organizador en general? Y como eso mismo. ¿Qué es lo que se está proponiendo? Claro, o este sea, año? a Yo- qué En el está contexto en el que estamos. apuntando, y Sí. aparte en este contexto que también es bastante complejo. Yo creo que, o sea, como objetivos, no soy el que lleva a cabo los objetivos, pero sí tengo idea de cuáles son los objetivos. O sea, Ujú. eh, como yo les digo, o sea, tengo más que ver con la otra parte, Claro, con la producción. con la producción. O sea, de ver cómo se consigue la biblioteca, qué hay que ponerle y todo ese tipo de cosas, cómo hay que vestirlo, bueno, Sí, sí, todo sí, eso. sí, sí. Pero, o sea, tiene mucho más que ver con que salga a las escuelas, no tener que hacerlo solamente en un lugar como fueron las primeras, que fueron básicamente en el Teatro Municipal. Ahora está en la biblioteca, donde se van a hacer muchas actividades, y la feria, o sea, donde va a haber la exposición y Los venta de stands. libros, están que van a exponer o van a decirte cómo un escritor o escritora se dedica hace lo que hace, Ujú. o un editor o editora cómo hace la editorial para producir los libros, siendo en este momento un pésimo negocio y Sí, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, todo ese tipo de cosas uno los puede ver en la feria. Como yo digo siempre, para este tipo de cosas, o sea, los escritores y escritoras básicamente trabajan solos. Mm. Con lo cual, la mayoría de la gente que lee sus libros no tiene ni idea quiénes son. Mm. Es verdad, sí, sí. Es una Es buena así. oportunidad de conocer. Bueno, esto da la oportunidad de que esa gente, esos artistas, estén ahí, puedan mostrar. Esto pasó con escritores de acá de Bahía que, no me acuerdo cuál es la editorial ahora, que tenían 10 o 12 escritores y escritoras, Ujú. y empezaron a contarle a la gente cómo era que escribían. Mm. Y vendían muy bien. En la primera, después ya en la segunda ya los conocían más y todo eso, pero en la primera vendieron muy bien justamente explicándoles medianamente cómo era, de qué es este libro. Y te lo contaban, o sea, lo sabían Claro, de eso pe a pasa, pa claro, cada palabra que claro. habían puesto. Sí, sí. Tal Todo. cual. Entonces, bueno, tiene mucho que ver con eso, con conocer un poco de la cocina de Mm, lo que es la escritura. Sí, buenísimo. sí, de la relación, digamos, también que se genera, ¿no? Con el público, que por ahí muchas veces no tenés la oportunidad de conocer a los autores ni de saber cómo es su trabajo. Y acá tenés esa oportunidad, tenés la oportunidad de acercarte al libro, que el libro físico Sí. encima también es algo que está difícil en este momento. Hoy en día Eh, somos todos medio guerreros del PDF. Claro, y sí, un poco. Así que bueno, Nada, bueno, muchas gracias. muchas Jorge. gracias por acompañarnos y muchas gracias por contarnos No, por favor. cómo es la cocina. Obviamente que nos quedaron preguntas, un montón de cosas que teníamos ganas de saber, un montón de anécdotas que seguro tenés para Sí, contar seguramente, sí. y que en algún momento por ahí te vamos a pedir que vuelvas. ¿Cómo no? Seguramente. Bien, nosotros nos vamos a un corte, pero ya volvemos con Radio TFK.